Bueno, vamos a hablar con Freddy Vivas, que es experto en inteligencia artificial y es autor del libro Cómo piensan las máquinas. Freddy, Horacio Cavax, hoy, ¿cómo te va? Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tema para charlar, ¿Qué tema, Qué locura esto. Porque uno piensa, bueno, está buenísimo que puede darle una instrucción o es alucinante esto de Siri o Google, decime dónde estamos, decime cómo llegar, decime qué temperatura, pero qué locura esto de interactuar con la voz de alguien querido que ya no lo tenés más. Sí, la verdad que es una locura. Y no es el primer intento de hacer algo así. Me acuerdo haber escuchado uno de los tipos que más sabe de inteligencia artificial en el mundo, que se llama Ray Kurzweil, que tiene varios libros hablando de inteligencia artificial, y él cuenta que, bueno, lo que él quería desarrollar de alguna forma es como una especie de representación de su padre, y que él lo que estaba probando es poder interactuar con su padre mediante una especie de chatbot, como si fuese un bot, sí. Que tiene muchas frases, que aprendió, digamos, muchas frases de su padre, porque su padre escribía, entonces le pasó todo ese texto al bot, a la inteligencia artificial, para poder hablar con su padre, digamos, ¿no? O sea que no es la primera vez que escucho o veo intentos de ese estilo. Lo que pasa con Alexa, para los que no lo conocen, es que Alexa es una de las inteligencias artificiales conversacionales, digamos, con las que podés conversar, que tienen la capacidad de interpretar el lenguaje natural, o sea, el lenguaje con el que hablamos nosotros, y pueden ejecutar órdenes. Yo creo que en los próximos años Alexa va a estar como distribuido en objetos. ¿A qué me refiero? El Alexa conectado a tu cafetera. Entonces que vos le digas, hacer un café fuerte y, no sé, bien caliente que recién me despierto, y te lo prepare. Claro. Interprete tus palabras y te las prepare. O sea, esa es la tecnología que se viene. La tecnología de interactuar con máquinas a través de la voz es la tecnología del futuro, digamos, ¿no? Ahora, los usos como estos ya dependen de nosotros. Que se pueda hacer tecnológicamente no quiere decir que esté bien que se haga, ¿no? Claramente, claro. Este es un ejemplo. Sí, claro. No, en este caso, que está bien y que está mal, digamos, yo conozco mucha gente que sigue guardando conversaciones de WhatsApp con gente que falleció, o que no dan de baja una línea telefónica para escuchar la voz de esa persona a la hora de dejarle un mensaje. Pero al mismo tiempo estaba pensando en, salvando las distancias, la gente que clona sus mascotas, ¿no? Con esta idea de preservar ese recuerdo. Claro. Bueno, hay mucho tema, hay mucha ciencia ficción sobre esto, pero que como hay una frase que es muy interesante que dice, la ciencia ficción de hoy puede ser la ciencia real de mañana. Claro. Estamos viviendo eso, ¿no? Estamos viendo, yo me acuerdo haber visto películas de hace 30 años no, pero 20 años sí, que imaginaban un mundo con hologramas, con, por ejemplo, la memoria y los recuerdos, y quién es una persona en una computadora, como la película Trascender, la de Johnny Depp, capaz la recuerdan, que él está enfermo y pasan toda su memoria, todo lo que es él, digamos, en términos de recuerdo y pensamiento, a un sistema. Ese sistema después se convierte en una super inteligencia artificial que se conecta a internet y controla a todo el mundo. Eso es lo que pasa en la película, pero digo, es como vos decís, ¿qué es está bien o qué está mal? Bueno, la tecnología nos pone en esa cuestión. Hay gente ya generando como esta cuestión de las contraseñas y los usuarios de las redes sociales, ¿no? ¿A quién se la dejás cuando vos ya no estés? Hay como todo un proceso de empezar a pensar en estos temas, en la continuidad de la vida digital, digamos, que es algo muy nuevo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Estamos hablando con Freddy Vivas, que es experto en inteligencia artificial. Se habló mucho también de la inteligencia artificial en este reciente escándalo de jugadores de ajedrez, ¿no? Donde evidentemente llega un momento que la capacidad de procesamiento que tiene una máquina es muy superior a la de un humano, por mejor jugador que sea, y se habla de, por un lado, gente que ha competido haciéndose, utilizando esta inteligencia artificial, y cuál es el límite, ¿no? Hasta dónde se desvirtúa un deporte como el ajedrez cuando ya es una situación de, más que un juego, un procesamiento de datos permanente. Claro, porque
lo que pasa con la inteligencia artificial o con la tecnología es que viene como a complementarnos, ¿no? La otra vez leía justo un libro que hablaba de que, por ejemplo, un ejercicio que lo leí y se los comento porque nunca lo había pensado. Si, por ejemplo, querés decir tu DNI de atrás para adelante, como que tu cabeza no le da para hacerlo. A mí no me da, por lo menos. Sí. Intenten hacerlo, van a dar cuenta de lo difícil que es. O su nombre, o el abecedario de atrás para adelante. ¿Qué significa? Tenemos que apoyarnos en tecnología para anotarlo en un cuaderno y poder escribirlo al revés, y ahí vamos a poder. O sea, la tecnología te habilita a hacer cosas que no estamos preparados mentalmente para hacer. O sea, si lo vemos de ese punto de vista, la tecnología siempre nos elevó la complejidad de nuestras capacidades. Y eso se ve a lo largo de la historia. De hecho, hoy hacemos cosas mucho más complejas que hace 20 años, hace 50 años, ni hablar. Y la inteligencia artificial, como decía Stephen Hawking, es probablemente el mayor invento de la historia de la humanidad. Stephen Hawking también decía, ojalá no sea el último, ¿no? Tenía esa cosa del miedo a lo que iba a pasar. En este caso, no solo pasa en el deporte, también pasa en el arte. Hace unos meses, una inteligencia artificial creada en el MIT permitió generar una imagen, un arte como un cuadro, digamos, espectacular, me acuerdo haberlo visto, y ganó el primer premio de arte en un concurso en California. Por primera vez en la historia, una inteligencia artificial superó a un artista humano y lo destronó del primer puesto. Entonces, nos planteamos eso. Los deportes van a ser diferentes, el arte va a ser diferente, la música va a ser diferente. Bueno, creo que queda en nosotros hasta dónde lo dejamos involucrar o qué tareas son hechas ahora a partir del futuro en muchas cuestiones. En el trabajo lo vamos a ver, la inteligencia artificial hasta dónde dejamos que intervenga. Hay mucha conversación en el mundo, por ejemplo, en los límites éticos, los límites de responsabilidad, qué va a pasar con el trabajo del futuro. Bueno, son muchas cosas para sentarse a pensar, son muchas cosas para discutir. Creo que es más lo positivo que lo negativo, pero hay que pensarlo bien, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo se le pone límites a la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que es una inteligencia que en algún momento nos supera? Digamos, ¿cómo hace para ponerle límites a alguien que le puede encontrar la solución a cualquier tipo de límite que vos le puedas llegar a proponer? Es muy loco, porque, mirá, hace un mes, más o menos, hace unos meses estaba en España hablando con un especialista en salud. Estábamos hablando de temas de inteligencia artificial y me dice un médico, ¿no? Con una historia tremenda haciendo proyectos interesantes en el mundo de salud en Europa, y me decía, yo creo que, por ejemplo, la cura a enfermedades tremendas que no tenemos la cura van a venir del mundo de la inteligencia artificial. Cuando me dijo eso, yo lo miré, y de un tipo que realmente está metido no lo dice por decirlo, dice entendiendo los avances que se están encontrando a través de la inteligencia artificial, cosas que para los humanos era imposible entender y resolver. Hoy la inteligencia artificial en el mundo de salud está haciéndolo. Entonces, como decís, la inteligencia artificial es muy potente. Por otro lado, nosotros como humanos, hay un concepto muy interesante que se llama human in the loop, o humano en el medio, digamos, ¿no? Que sería el humano al final del proceso de toma de decisión. O sea, está el algoritmo de inteligencia artificial y el resultado final. Y en el medio, el humano. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿querés dar créditos a personas? ¿Querés designar tratamientos médicos? Bueno, una inteligencia artificial no va a designar directamente el tratamiento y asignárselo por un sistema en forma automática y nadie va a mirar eso. Bueno, está reglamentado hoy, y de hecho en Argentina se está tratando una ley que está, ojalá que este año se pueda resolver, que está hablando en uno de esos puntos de este tema, un humano en el medio del proceso de toma de decisiones. Ese es donde yo te digo que la intervención nuestra como humanos debe estar. Que se pueda hacer tecnológicamente, que se pueda automatizar, no significa que lo tengamos que hacer así. Uh-huh. Verdad. Freddy Vivas es experto en inteligencia artificial y es autor del libro Cómo piensan las máquinas. Gracias por conversar con nosotros, Freddy. Un placer, y cuando quieran. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, entonces.